Observatorio Nodio. Críticas a la iniciativa K que busca controlar a los medios. La Defensoría del Público la presentó para detectar, verificar, identificar y desarticular noticias maliciosas. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas advirtió que monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión. ADEPA rechaza la formación de Nodio, que es lo siguiente. Sería el organismo para proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias. Se llama Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica. Se llama Odio, le agregaron la N para que sea Nodio. Adelante le pusieron la N. Claro. La palabra odio, adelante la N. Bueno, pero más allá de eso, digamos, es un observatorio que crea la Defensoría del Público, la Defensoría del Público con el argumento de proteger a la ciudadanía contra la información disfuncional de alguna manera. Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿el gobierno tiene que proteger al público? En realidad tiene que haber libertad de debate entre distintos medios y entre la gente, a ver a qué medio le gusta, a qué medio no le gusta, en un ámbito de plena libertad. Me parece que ese es el planteo, ¿no? Bueno, a ver, Daniel Desein es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Bueno, ¿ADEPA fijó una posición, rechaza esto? A nosotros nos preocupa, nos parece que es un llamado de atención que desde el Estado se genere un espacio de esta naturaleza, ¿no? Que siempre puede implicar una presión para el ejercicio periodístico, ¿no? Y nos retrotrae a una cantidad de experiencias, iniciativas que hubo en la Argentina en tiempos pasados y en toda la región, y siempre se puede traducir esto en un mecanismo de censura sutil, ¿no? En un mecanismo que genera una inhibición posible para el periodismo. Es positivo que existan espacios de análisis sobre la actividad periodística dentro de la sociedad civil, pero siempre que esto se hace desde el Estado puede ser el primer paso para luego avanzar con medidas que intenten criminalizar la actividad periodística, y sobre todo cuando vemos desde el inicio, en este caso, que quienes estuvieron en la presentación son referentes de un espacio político que ha tenido una visión extremadamente crítica respecto del periodismo profesional, ¿no? ¿Igual a las plataformas con los medios con editor responsable? Bueno, ahí está el problema, ¿no? Porque sabemos que las noticias falsas, la desinformación es una verdadera peste, ¿no? Y lo cierto es que en las democracias modernas se considera que la vacuna para prevenir esta peste, ¿no? O la terapia para curarla es el periodismo profesional, ¿no? En la medida en que el periodismo profesional tiene responsabilidades muy claras, que no ocurre con el caso de las plataformas desde el punto de vista judicial y finalmente frente a la audiencia. Es decir, que los errores que eventualmente comete el periodismo, y se comete mucho por la velocidad, por el vértigo propio del oficio, finalmente son castigados por una audiencia que exige información de calidad, precisa, ¿no? O eventualmente si se genera un daño en el terreno judicial. Y esto no tiene el mismo parangón para las plataformas, ¿no? Entonces, igualar una cosa con la otra en una actividad como la nuestra, que resulta evidentemente castigado cada vez que disminuye su calidad o comete un error frente a otros escenarios donde es muy difícil, por el anonimato propio de la red, por las características propias de la plataforma, por el modelo de negocio, establecer esas situaciones es preocupante. Adrián Ventura, ¿qué tal? Buen día. La idea es, ¿ustedes creen que realmente el gobierno está intentando de alguna manera evitar las fake news en las plataformas, o que utiliza el argumento de las plataformas como una excusa para controlar el periodismo profesional? Sí, hay un problema conceptual, que es que hay personas vinculadas sobre todo a este espacio que consideran que el periodismo profesional es un generador de noticias falsas, ¿no? Y ahí tenemos de ahí surge la preocupación, a medida que este observatorio puede ser un instrumento para eventualmente luego generar normas, ¿no? Disposiciones, distintos mecanismos para penalizar o para restringir la libertad de expresión. Entonces, y el solo hecho de que exista este monitoreo desde el Estado es una presión en sí misma, es una inhibición evidente en la medida que puede funcionar como un espacio para escrachar la actividad de periodistas a nivel individual o de medios y demás, ¿no? Entonces siempre nos parece importante advertir los riesgos que implican este tipo de anuncios o de iniciativas.
Claro, por ejemplo, durante la pandemia, por ejemplo, se habían difundido a través de Twitter, Facebook, Google, fake news en relación a supuestos remedios que no eran tales. Pero desde la práctica periodística, por ejemplo, se ha dado cobertura a algo que se llama causa cuadernos, que desde el oficialismo llaman fotocopias. ¿Todo iría a Nodio, por ejemplo? Bueno, evidentemente es muy amplio, ¿no? Dentro de a partir de lo que escuchamos en el anuncio, y todo puede entrar allí, y hemos visto con la pandemia precisamente cómo se han generado normas, ¿no? Leyes en el ámbito provincial, ordenanzas municipales, donde se han visto estos excesos, ¿no? Siempre tratar de frenar las noticias falsas, que es algo positivo en sí mismo, tiene el peligro de avanzar con medidas punitivas, ¿no? Que lo que hace en definitiva es restringir la libertad de expresión, ¿no? Entonces nosotros creemos que la manera de combatir esta verdadera epidemia, esta otra epidemia, ¿no? Claro, que es la de la claro. noticia falsa, es fortalecer el periodismo profesional, que lo que hace es chequear, jerarquizar, contextualizar, interpretar la información, Y además, y Sain, debe a su audiencia, que es la que en definitiva castigará eventuales errores o faltas profesionales, ¿no? Dejando de consumir esos medios, o finalmente la justicia. en una sociedad democrática el periodismo profesional incluso puede equivocarse porque la justicia hasta permite que se equivoque de buena fe y en todo caso se comparan informaciones y la gente decidirá a qué medio le cree o cuál es la información correcta o cuál no. Eso es el ámbito de pluralismo en una democracia abierta, ¿no? Eso es el pluralismo justamente. Incluye la posibilidad también de equivocarse haciéndolo de buena fe. Exactamente, Y sí si tiene no, que están ver los tribunales, en las definitiva. características propias de una actividad que se mueve en medio del vértigo de la actividad social, y muchas veces esos errores se cometen y se pagan muy caro, ¿no? Y cuando hay desvíos de las normas éticas profesionales también, porque esa audiencia deja de consumir Exacto. una formación en la que espera obviamente tener insumos para orientar sus decisiones en el plano individual, en el plano colectivo. Entonces, y finalmente está la justicia siempre también. Pero bueno, generar este espacio desde el Estado a priori nos parece riesgoso para la libertad de expresión, un mal mensaje, y algo que puede ser un primer paso de algo todavía peor, ¿no? Que es intentar construir algún tipo de estructura normativa que restrinja aún más en la libertad de expresión. Daniel Dessain, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Muchas gracias.